Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, adelante, contador. Muy buenas tardes. Primero que nada, un saludo a toda la gente, disculpen que nos está viendo en estos momentos, a todos los estudiantes de las diferentes facultades y unidades académicas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, en esta tarde quisiera yo platicar respecto a la historia, un poco de la historia del dictamen fiscal. He estado siguiendo las ponencias y se ha hablado, se ha platicado de la auditoría, base principal del dictamen fiscal. El dictamen fiscal el año pasado cumplió 50 años de haberse creado por parte de la autoridad. Y bueno, vamos a platicar un poquito de la historia, pero sobre todo yo creo que lo más interesante es platicar de lo que se le ha ido de alguna manera imponiendo al contador público, o a cómo se ha ido legalizando, por decirlo así, el dictamen, y ahorita lo vamos a ver durante la práctica. Les comentaba que el dictamen fiscal tiene 50 años, y no podríamos hablar del dictamen fiscal sin hablar primero de la auditoría. La auditoría, una de las actividades que desarrolla el contador público, el cual es el examen crítico que realiza el auditor de los registros contables de una entidad, de una empresa, sus libros, sus resultados, y de alguna manera utilizamos para ello, bueno, las normas de información financiera, que son base principal de los registros contables. Utilizamos como auditores las normas y procedimientos de auditoría, base fundamental para el desarrollo de una auditoría. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de opinar, uno como contador, de la razonabilidad de la información financiera. La auditoría, como muchos sabrán, se clasifica en auditoría interna, en auditoría administrativa, auditoría operacional y auditoría financiera y fiscal. Aquí es donde llegamos al punto principal del dictamen fiscal. Vamos considerando que el dictamen fiscal no podría realizarse sin antes no haber realizado una auditoría financiera, porque es la base principal que de alguna manera el contador público toma para poder emitir una opinión respecto a la situación financiera, o en su caso, si nos enfocamos al dictamen fiscal, emitir una opinión fiscal de la compañía. La auditoría la conocemos como el elemento base de la administración para ayudarla a obtener información financiera veraz, razonable, y bueno, el contador público, de alguna forma, para darle esa validez, emite un documento llamado dictamen. En el caso de la auditoría financiera, bueno, un documento denominado dictamen financiero, y el cual le da ese sello de confiabilidad a la información financiera. Partiendo de ese punto, tendríamos que definir al dictamen financiero, como lo señalaba, como el documento por medio del cual el contador público emite su opinión sobre las cifras de los estados financieros. Estados financieros básicos que conocemos es estado de situación financiera o balance general, como algunos lo conocemos, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, el estado de flujo en efectivo, y bueno, las notas a los estados financieros, que serían de alguna forma las que revelan información adicional a dichos estados financieros. Muy importante conocer a quienes le interesan
estados financieros dictaminados. Los estados financieros dictaminados les interesan principalmente a los dueños, a los socios, accionistas de las empresas, a los directivos, a los funcionarios. ¿A quién más? A los comisarios por su responsabilidad dentro de la entidad de conocer información financiera razonable o veraz. A las instituciones de crédito, por supuesto, para en un momento dado poder tener la seguridad de que una entidad cuenta con la suficiente solvencia como para poder otorgar un crédito. A los inversionistas, personas que pretendan invertir en entidades, en sociedades, bueno, les interesan estados financieros dictaminados por un contador público para tener la seguridad de que su inversión va a caer en empresas o en entidades solventes. Y por supuesto a las autoridades fiscales. A las autoridades fiscales, sobre todo a la Secretaría de Hacienda, por medio de su ente, el Servicio de Administración Tributaria, para en un momento dado conocer la información financiera, pero también la información fiscal de una entidad, en este caso para ellos de un contribuyente. Aquí entramos ya al dictamen fiscal. Hablábamos del dictamen financiero utilizado para fines, como su nombre lo indica, financiero. Si nos vamos al dictamen fiscal, el dictamen fiscal es de uso exclusivo de la autoridad y este puede ser emitido exclusivamente por un contador público previamente registrado ante la autoridad fiscal. El dictamen fiscal es la opinión que el contador público registrado ante la autoridad emite sobre la situación fiscal de un contribuyente. Dicho dictamen fiscal va junto con un informe sobre la revisión fiscal del contribuyente, va con los estados financieros básicos, los cuales fueron los que se revisaron y sobre los cuales se está emitiendo esa opinión, lleva o incluye dentro de la información todos los datos de identificación del contribuyente, datos de identificación del representante legal de la empresa, así como los datos de identificación del contador público registrado que está emitiendo dicho dictamen. Igual, incluye el dictamen fiscal una serie de anexos de carácter propiamente fiscales, los cuales dan o hacen saber a la autoridad de cada uno de la información que ellos requieren para en su momento cerciorarse la autoridad del cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente. Hasta aquí un panorama general del dictamen fiscal, de la base para realizar el dictamen fiscal, de la importancia del dictamen fiscal. Si entramos un poco a la historia del dictamen fiscal, podríamos empezar señalando que el dictamen fiscal nace en el año de 1959, cuando nace la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. Con la creación de la Dirección de Auditoría Fiscal Federal, se establece por parte de dicha autoridad un registro de contadores públicos, registro, como lo señalaba hace un momento, donde cumpliendo con ciertos requisitos, un contador público independiente podría obtenerlo y sería él exclusivamente o quien estuviera en el registro los autorizados a emitir dictamen para efectos fiscales. De origen se le atribuyeron algunas ventajas al dictamen fiscal. Ventajas para los tres involucrados, hablemos de autoridad, hablemos de contribuyentes, hablemos del propio contador. Las ventajas para el fisco, para la autoridad, fue que
implementó como un medio indirecto de fiscalización. El dictamen fiscal, la autoridad lo utilizó como parte de su labor de fiscalización sin la necesidad de ellos invertir o utilizar recursos humanos propios, ¿sí? Utilizaban precisamente al dictaminador, el dictaminador hacía, o el CPR hacía todo el trabajo de auditoría, emitía el dictamen fiscal y la autoridad simplemente tomaba ese documento como base o como fuente para fiscalizar de una manera indirecta al contribuyente. Otra de las ventajas originales para la autoridad fue que se concientizaba al contribuyente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Para los contadores públicos fue una oportunidad profesional de gran importancia. ¿Por qué? Comentaba que para poder obtener el registro de contador público se debería de cumplir con algunos requisitos, ¿sí? El contador público, una vez registrado, bueno, se creó una oportunidad de negocios para dictaminar a todos aquellos contribuyentes que en su momento y en aquellos orígenes voluntariamente quisieran dictaminar. Para el contribuyente, las ventajas es un medio de seguridad fiscal, ¿sí? De alguna manera un contribuyente dictaminado tenía esa confianza o esa seguridad de que estaba presentando adecuadamente sus contribuciones o estaba enterando, pagando adecuadamente sus contribuciones, tranquilidad y confianza hacia la autoridad y una manifestación objetiva por parte del contribuyente de que pretendía o de que quería cumplir adecuadamente con sus obligaciones. Desde un principio, el dictamen fiscal fue concebido y es concebido como una extensión del dictamen financiero. Señalaba al principio, no podría existir el dictamen fiscal, no podría existir la emisión de un documento denominado dictamen fiscal si previamente no se realiza un dictamen financiero o una auditoría financiera que originara un dictamen financiero. En este sentido, dicho dictamen fiscal se tendría que realizar aplicando las normas de auditoría impuestas por el mismo Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A diferencia de la autoridad, y en la práctica sucede, la autoridad, en este caso el SAT, cuando realiza auditorías, no realiza auditorías a los estados financieros de un contribuyente, realiza auditorías a rubros específicos, es decir, a donde en su momento le interesa conocer si existe o no evasión por parte del contribuyente. A diferencia de la autoridad, el contador público registrado sí tiene que aplicar todas esas normas y procedimientos de auditoría, realizar una auditoría en forma completa para emitir su dictamen. Vamos viendo la evolución que ha tenido el dictamen fiscal. Señalaba que el dictamen fiscal tiene 50 años, 51, en abril cumple 51 años.